desde minutos de nacido, yo he estado luchando por mi vida. Una malformación a nivel de columna, no se me cerró la espina dorsal y la espina dorsal estuvo expuesta al momento de yo nacer. Soy usuario de silla de ruedas prácticamente de tiempo completo. Del momento de sentirse solo, del momento de preguntarse por qué a mí, por qué yo, momentos donde realmente sentí miedo. No sabía si iba a sobrevivir. Yo literalmente puse mi vida en las manos de Dios y dije, yo a partir de aquí no sé qué hacer. Si a mí me dijeran, yo hoy lo pongo de pie, es extraño, pero rechazaría la oferta. La Resortera. Hola, yo soy Mandy Fiat. Esto es Extraordinariamente Normal, el podcast donde cada semana tenemos una persona normal con una historia de vida extraordinaria que viene aquí con la única intención de aportarles a ustedes, las personas que nos escuchan, algo positivo, una lección de vida, un granito de arena que haga que su vida sea mejor después de escuchar este episodio. Esta semana tenemos a un súper invitado, a un amante de la música, a un amante del deporte. Se llama Emilio Pacheco, pero me encantó como me dijo que lo presentara porque esta va a ser una historia que vamos a escuchar sobre ruedas y una historia muy chiva y muy interesante. Entonces, sin más preámbulo, te presento a vos, Emilio. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. De hecho, hablando de esto, de la historia sobre ruedas, quería leerles un pequeño como escrito que había escrito que tal vez hace unos meses, que le puse, si existe una historia. Si existe una historia es porque existe una vida. Si existe una historia, tiene un comienzo y puede que tenga un final. Si existe una historia, tiene muchas perspectivas, pero las historias están para ser contadas y, de alguna forma, educar. Una historia puede parecer irrelevante o importante, puede ser gratificante o perturbadora, pero todo depende de los ojos que la ven, los oídos que realmente la escuchan y hasta los labios que la cuentan. Un acto dice más que 1000 palabras y más que 1.000.000 de libros, sobre todo por un solo acto es que hoy escribo. Tengo una historia y voy a contarla, desde mi lado, sin tapujos, sin esperas, pero si me lo permiten, quiero que la escuchen, ya que esta historia, de una forma u otra, va marchando sobre ruedas. Qué lindo, me encanta. ¿Y ya lo tenías escrito? Sí, lo escribí hace tal vez unos meses, tal vez a principio de año aproximadamente. De hecho, tengo un montón de escritos ahí personales con cierta perspectiva, tal vez a veces religiosa, a veces como demasiado personal, entonces... Deberías escribir un libro, escribes muy lindo, o compartirlos. Sí. De hecho, a veces comparto en Facebook ahí ciertas cosillas. No tengo otras redes sociales, la verdad. Bueno, tenía Instagram en algún momento, pero lo quité por cuestiones. Y Twitter, tengo sentimientos encontrados al respecto. Pero no. Más bien feliz por estar acá. Más bien honrado de que me hayas invitado. Y sí, a ver qué nos trae esta entrevista. Yo estoy muy emocionada por tu historia y esta introducción nadie nunca la había hecho, me encanta y siento que lo que escribiste describe muy bien el propósito de este podcast justamente y la idea de que todo el mundo tiene una historia que si la cuenta de una u otra manera puede impactar la vida de otras personas. Entonces te agradezco mucho por haberlo contado y por haberlo leído aquí. Me gustaría que empezaras tal vez contándonos un poquitito de quién sos o qué tenemos que entender de Emilio para entender bien la historia que estás a punto de contar. Ok. Bueno, nací el 30 de noviembre de 1995. Soy el cuarto de 5 hijos de parte de mi padre, el primero de 2 de parte de
mi padre y de mi madre. Soy el único con una discapacidad física en mi familia. Nací con una malformación a nivel de columna llamada espina bífida mielomeningocele, a nivel de L2 a L4, si no mal recuerdo, lumbar 2 a lumbar 4. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Son ¿Cómo las explicas? vértebras. Pero ¿cómo explicas espina bífida y la otra parte que no voy a tratar de decir? Sí, mielomeningocele, ok. ¿Cómo es? Mielomeningocele. Ok, si no, no voy a tratar. Entendible. Inclusive a mí a veces me cuesta, Ujú. sinceramente. Eso, creciendo, habiendo escuchado ese término, pues te cuento que también es interesante. En español, una malformación a nivel de columna, no se me cerró la espina dorsal, y la espina dorsal estuvo expuesta al momento de yo nacer. En el nivel de lumbar 2 al lumbar 4, si no me equivoco, que son las vértebras que se vieron afectadas y por consiguiente soy usuario de silla de ruedas prácticamente de tiempo completo. Y digo prácticamente porque pues evidentemente a veces tengo que pasarme a la cama y cosas por el estilo, pero para efectos de movilidad sí estoy al 100% en la silla de ruedas. Al menos en mi caso tuve la bendición de que es una malformación incompleta, en el sentido de que yo sí tengo movilidad y tengo sensibilidad en las piernas. Ah, ok. Obviamente tal vez no tanto como lo tengo en el torso, pero lo suficiente como para tener pateo en la pierna derecha. La pierna izquierda sí no tiene movilidad, pero sí me tocan en la pierna, sí puedo sentir. También es curioso porque tengo sensibilidad de tacto, tengo sensibilidad de electricidad, pero no tengo sensibilidad de calor. Ok. Entonces, si a mí me ponen electrodos en las piernas, sí lo voy a poder sentir sin problemas, pero vos me pones una olla caliente en las piernas y no lo voy a poder sentir. Qué interesante. Sí. No sabía que uno podía tener este tipo de discapacidades y poder moverse igual. O sea, como que puedas mover la pierna. ¿Es Sí. común o más bien es como algo extraño que solo te pasó a vos? No me podría atrever a decir que si es común o no, pero sí el hecho de al menos el 90% de las personas que conozco es total o es completa, más bien. Sí. Entonces, sí no tienen sensibilidad en las piernas del todo. Pero sí topé con suerte, como quien dice. Ujú. Qué bueno. Ah, bueno. Sí. Y aparte de eso, Egresado de la licenciatura en Derecho en la Universidad Latina, en la sede Heredia. ay, yo también salí de ahí. Buenísimo, Sí. buenísimo. ¿Qué más? Tenor en el coro de la iglesia, tenor ligero, aunque en este momento la voz no puedo decir lo contrario. De hecho, llevo ronco como una semana, tal vez un poquito más. Ujú. ¿Qué más? ¿Y atleta profesional? Algo así. Como contexto, desde que prácticamente tengo memoria, tengo una fascinación absoluta por el baloncesto. Michael Jordan, toda la época de Michael Jordan, de Kobe Bryant, todos esos, mi fascinación absoluta. Y siempre me gustó la idea de en algún momento jugar baloncesto de forma profesional. Nada más que yo no tenía idea en ese momento de que eso fuera como real o posible, dadas Eso las te iba a preguntar. circunstancias. Exacto. De hecho, es curioso porque em, cuando uno habla de discapacidad y cuando uno habla de deportes adaptados, los primeros deportes que las personas piensan podría llegar a ser voleibol sentado, básquet y natación. Pero inclusive
Tenemos otros paratletas a nivel nacional que nos han llenado de medallas a nivel de tiro, tiro con arco, tiro con rifle, eh, atletismo. Bueno, tenemos a Sherman Ujú. Whitty. Más bien ese es el primero que me llega a mí. O sea, Exacto. cuando lo pienso, pienso en atletismo. Sí, Sherman Whitty, Melissa Calvo, inclusive Lobito Fonseca, Lawrence Molina, que de hecho, dato curioso, en algún momento llegué a jugar contra Lawrence Molina ¿En serio? cuando era pequeño. Y más bien fue el Senare el que me dio la introducción al deporte adaptado. Y en su momento, Mario Granados, que es, o bueno, que era codueño del equipo y es o era en su momento codueño de Chupis Ortopédica. Este, entonces, y bueno, Cardamom Medagle y toda esa gente que la conozco y los quiero porque los conozco prácticamente desde que tengo memoria. Ujú. Estuve varios años estando en escuela, pero prácticamente era un niño de 6 años estando entre adultos. Entonces, era el famoso de, estoy en un partido durante como 2 minutos, un cuarto y ya. Ujú, sí. ¿Verdad? Como para decir, ay, jugué. Sí, sí, sí. Pero ya jugar propiamente fue en el 2012 en 2 torneos, torneo de verano y torneo de paranacionales, que bueno, en ese tiempo no se hacían paranacionales y juegos nacionales por aparte, sí, no, perdón, junto, sino que se hacía por aparte. Entonces, fue por varios conocidos en ese tiempo, Kenneth González, ¿quién más? Bueno, y eventualmente llegué a conocer a Max Viales, que es el entrenador actual del equipo de Heredia y creo que en algún momento fue el entrenador de básquet de la selección como tal. Ok. Em, Y por ello fue que entonces, entraste ya a jugar. sí, que de hecho fue interesante porque yo cuando entré fue como por marzo. 2012 era mi año de quinto año. Entonces, digo, obviamente tenía las expectativas para septiembre u octubre de tener bachillerato y todo eso. Cuando aún existía bachillerato y no era Faro. Entonces, la cuestión es que yo llegué y simplemente quería entrar como para hacer ejercicio. En algún momento, como te digo, estuve en baloncesto y siempre me gustó. También en algún momento llegué a estar en gimnasia artística, digamos como para hacer anillas, barras paralelas, Qué más como por una interesante. cuestión, sí, más como por una cuestión de fisioterapia. De hecho, el entrenador o uno de los entrenadores de la selección, Carlos Carbonell, fue el que me ayudó con mi estimulación temprana. Ah, qué vacilón. Entonces, sí, fue bastante interesante. Y bueno, en esos torneos de básquet que te menciono, eh, llegué a, bueno, quedamos en segundo lugar en los 2 torneos por diferencia como de 30 puntos, que eso es un poco doloroso, dadas las circunstancias, porque Ujú. vamos a lo mismo, es un deporte muy rápido, Sí, sí. pero igual sí fue bastante interesante esa vez. Pero qué chiva que llegaran de casi. Sí. De hecho, fue un torneo, o bueno, fueron varios torneos bastante interesantes. Y bueno, ya eventualmente, por lo mismo de quinto año, decidí ya para septiembre, octubre, salirme del equipo. Este, y de ahí enfocarme en los estudios. Eh, Antes de llegar a los estudios, ok. contame un poquitito dónde empieza tu historia. Hmm, ok. Am, como lo dije, o como lo leí, depende mucho de la perspectiva y de
a quién le preguntes. Como dije, nací en el 30 de noviembre de 1995, una época en la cual no se sabía prácticamente nada de la espina bífida, al punto en el que, hasta donde tengo entendido, fue literalmente hasta el momento en el que nací que supieron que tenía la discapacidad. Tus papás no sabían. No. Dice mi madre, según lo que tengo entendido, que en algún momento el doctor como que vio algo medio extraño en un ultrasonido, pero no les quiso dar más detalle. Pero sí se confirmó lo de la espina bífida al momento de nacer. Claramente por la misma desinformación y por las mismas expectativas no muy favorables de los doctores, tenían la expectativa de que no iba a poder hablar, que no iba a poder caminar, que no iba a poder vestirme por mi cuenta, etc, etc. Pero pues aquí estoy, contando mi historia 28, casi 29 años después. Agradecido con Dios, agradecido con mi familia, agradecido con las personas con las que he podido compartir durante muchos años, que unas se han quedado han estado desde el principio y otras, pues, obviamente como todos, son historias momentáneas que nos acompañan, pero igual, que han sido de gran importancia para mi vida y para quién soy actualmente. Pero también, devolviéndonos a la pregunta de quién soy, soy un apasionado por la vida, apasionado por Dios, alguien que sabe que mi historia no ha sido fácil, pero tampoco difícil en comparación a otras personas, pero que sabe que tiene una razón y un propósito, que a mí me gusta verlo como un porqué y un para qué. Exacto. Que bueno, inclusive el hecho de estar en este podcast puede ser un pequeño granito de arena, como hablábamos fuera de cámaras, de quién soy y las expectativas que las expectativas médicas no son absolutamente nada más que eso, expectativas. El que tiene la última palabra es Dios, y quienes te ayudan a formar tu historia y que te ayudan a moldearte, son las personas que te rodean. ¿Vos en algún momento creíste en las expectativas de los doctores o desde muy pequeñito ya las habías roto todas o... Las superé prácticamente desde que entré a preescolar. Entré a preescolar de 4 años en el kinder. En silla de ruedas ibas. Sí, en silla de ruedas, todo en silla de ruedas. ¿Cuándo aprendiste a andar en silla de ruedas? O sea, ¿qué tan rápido es ese proceso? Es que no sé. Es curioso, porque dicen mis padres, bueno, según lo que tengo entendido, yo utilizo silla de ruedas desde los 3, 4 años aproximadamente. Pero dicen mis padres que mi bisabuela Esther, en paz descanse, ella le tuvieron que amputar las piernas en algún momento por diabetes. Entonces ella en la casa tenía una silla de ruedas bastante grande, de esas de hospital, ¿verdad? Entonces dicen mis padres que cada vez que yo estaba con ella o me sentaba en la cama o me sentaba en la silla. Pero cuando me sentaba en la silla, dicen que Instinto. mi instinto, sí, básicamente, fue el agarrar las ruedas y tratar de avanzar o quitar los frenos o algo por el estilo. Entonces, decía mi bisabuela que es interesante cómo la naturaleza funciona y cómo ese instinto, como vos decías, que más bien gracias por el término, se me fue, como ese instinto se despierta automáticamente, también teniendo una idea de qué es lo que voy a tener que pasar por el resto de mi vida, si Dios lo permite. Es que siento que resolver y
ahorita vivimos con demasiadas comodidades, entonces no estamos tan acostumbrados a resolver. Pero si vos pones a un ser humano en una situación donde tenés que moverte, o sea, o vos ves Sí, que la gente se mueve de punto A a punto B, ¿cómo te puedes mover vos? Y sí. lo resolves. De hecho, es curioso porque en algún momento escuché que nosotros somos los animales con la mayor, como con el mayor nivel de adaptabilidad. Totalmente. Entonces, eso como que va muy acorde a esto y es interesante por lo mismo, porque uno no sabe a lo que viene, pero sabe que viene. Ujú. Y va a depender de uno, como decís, saber no solo que vas de punto A a punto B, pero sino, pero también saber cómo va a ser ese camino. Pero voy a lo mismo. Esto va a depender no solo de vos mismo, sino de tus creencias y de las personas que te rodean. Porque te lo puedo asegurar que yo no soy la persona que soy en este momento si no fuera por mi creencia en Dios y por la fuerza que me han dado mis padres y las personas que me han rodeado, e inclusive mi familia, en estos casi 29 años. Ujú. ¿Y cómo fue cuando entraste al kinder? ¿Te acordás? De lo que sentías, ibas emocionado, ibas asustado. Iba sumamente emocionado, según lo que me dicen mis padres, al punto en el que, digamos, simplemente llegamos al lugar, todos estaban en el patio, como conociéndose y que no sé qué. Mis padres querían conocer las instalaciones, querían conocer del currículum y todo esto. Y yo llegué, estaba como en el circulillo con los compañeros y que no sé qué. Y dicen mis padres que ya cuando ya nos íbamos a ir, es como, ay, Emilio, ya nos vamos. Y yo simplemente llegué, dice mi madre que la volteé a ver y le dije, no, yo me quedo con mis compañeritos. Chao, que les vaya muy Sí, bien. sí, sí, básicamente. Yo dije así como, gracias, ahí se ven. Ujú. Eh, ¿Y vos notabas que te veías diferente? ¿O sí, no? Sí, sí sabías que te ves diferente. sabía que me veía diferente desde el primer momento, Sí. pero sabía que una silla no me hacía menos persona. Ujú. Igual yo era de las personas que más hablaba en clase, yo era bastante bueno en las clases, según lo que me dicen. También durante escuela y colegio fui como de los verdes de la clase. De hecho, es curioso porque cuando entré a escuela, yo fui el único de mi generación que estuvo desde primer grado hasta quinto año. Em, entonces, era el punto de que prácticamente todo el mundo sabía quién era, o Ujú. al menos tenían algo que ver conmigo, Ujú. tanto en preescolar como en escuela, ¿verdad? Y cole. Que de hecho también vamos a lo mismo, es el hecho de en algún momento pensar, no, no soy diferente, simplemente me quiero divertir, quiero aprender, quiero conocerme y quiero conocer a las personas, que las otras personas me conozcan, porque también, voy a ser honesto, hablaba hasta con las paredes. Este, pero, sí, como todo, llega colegio, llegan los últimos años de escuela y las situaciones cambian un poquito. eh, ¿Cómo fue, cómo fue tu niñez, tal vez en temas de compañeritos? Porque a veces los niños pueden ser un poco crueles también. ujú, ¿Te costó hacer amigos? Porque acabas de decir que sos súper social, o más bien hiciste demasiados amigos y todo el mundo jugaba con vos y con la silla y la cosa. ¿Cómo sí, fue? sí. Eh, es una balanza extraña, porque vamos a lo mismo. Yo le hablo a quien sea, este, pero obviamente sí llegaba a un punto en el que sí veía ese distanciamiento, para no decir el rechazo, de ciertas personas. De este ma es diferente, pero lo quiero conocer porque está como interesante el carrito que tiene. Pero sé que él no es la silla, él no es el carrito, digamos, dependiendo de la edad. Este, pero igual no sé cómo acercarme.
Y en el kinder o en la escuela, no sé si sabías o notabas que tus profesoras hacían algo como para integrarte o explicar, porque yo siento que eso es algo muy común y siempre que tengo a alguien en silla de ruedas lo hablamos, Ujú. o cualquier discapacidad, como Sí, los niños cuando ven a alguien en silla de ruedas o sin una pierna o sin un brazo en la calle, como que tienen esa curiosidad y a veces los papás, mismos papás son como, no lo vuelva a ver, no lo vuelva a ver. Entonces ya es como, esa curiosidad pasa como a miedo o exacto. entonces tus profesores hacían algo para que ellos entendieran que era normal o nada más ellos tienen miedo. Yo era la, yo fui la primera persona con discapacidad física en el colegio en el que estuve. Y según lo que me dicen mis papás, y según lo que me decía la directora, mi profesora de primer grado estaba aterrada. Sí, claro. Porque igual, vamos a lo mismo, yo no estuve en algún colegio Especial. especial, en lo más mínimo, en un colegio total, común y corriente. Em, y bueno, sí, obviamente con ciertas adaptaciones necesarias, obviamente por eso también estuve los 11 años ahí, Ujú. em, pero siempre estuvo como ese, al principio, miedo de qué va a pasar a partir de aquí, pero vamos a lo mismo, son los retos, es la valentía y es el querer seguir adelante lo que hace un parteaguas en lo que son las expectativas a lo que fue la realidad. ¿Y cómo fue esa realidad? Interesante. Como te decía, en un principio todo era bonito porque era una cuestión de conocer a las otras personas, que me conocieran, que sí, tenían curiosidad con la silla de ruedas. Inclusive yo hasta cierto punto estaba conociéndome en la silla de ruedas. Ujú. Em, Quería como conocer mi mundo, pero también explicarlo a otros. Em, Qué interesante eso que acabas de decir, porque conozco a otra persona que me dijo exactamente lo mismo, como es que yo estaba tratando de resolverme a mí y yo entenderme a mí también, mientras que yo tenía que hacer que las demás personas también me entendieran. sí, 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 sí. Es que esa es la parte más interesante de los seres humanos como personas sociables. Pero si aparte de eso le unimos una discapacidad, eso es una tangente que muy pocas personas se atreven no solo a mirar o no solo a percibir, sino a, como lo leí, a querer escuchar la historia. Porque vamos a lo mismo, yo puedo contar mi historia, yo puedo decir, mi infancia fue buenísima, fui de los cuadros de honor de las clases y todo lo demás, pero también igual con el character development, digamos, este, estaban las inseguridades, estaban las preguntas, no solo a mis padres, sino a Dios. Em, Porque digo, obviamente yo también fui adolescente, fui preadolescente, sabía que era em, que alguien me gustara, pero no saber cómo decirlo. Em, Saber que me gustara, pero no saber cómo expresarlo. Saber que me gustara, pero saber que podía haber un rechazo. No porque no me quisiera, sino por tal vez prejuicios que lastimosamente em, arraigué mucho por lo mismo. Vos mismo. Sí, porque es curioso porque cuando se habla de discapacidad siempre se habla de luchas hacia el exterior, me parece. De hacia la sociedad, para que me entiendan, para que me respeten, para que sepan que soy igual. Pero muy pocas veces se habla em,
del momento de sentirse solo, del momento de preguntarse por qué a mí, por qué yo, que es por eso que también hablaba del por qué y del para qué. Porque igual, si, y tal vez soy un poco redundante al respecto, pero si no fuera por mi familia y no fuera por Dios, yo no estaría aquí. En un sentido literal y en un sentido, este, como tal vez metafórico y como con puntos y comas ahí Sí, sí. extras, pero el hecho de saber que no soy diferente, pero que de todas formas sé que me ven así, el saber que no soy diferente, pero quiero lo mismo, pero tal vez no lo puedo conseguir de la misma manera, esa es la parte con la cual inclusive a veces actualmente em, peleo, Mm. pero no peleo como desde la ira, como lo hacía cuando tenía, no sé, 12, 13, 15 años, sino con la lucha y con el ímpetu de querer seguir adelante. Que tal vez mi historia en este momento no sea lo que quiero, pero es el granito de arena que necesito para estar donde necesito estar. Es el capítulo de tu libro de este momento, Exacto. para después llegar a donde quieres estar. Entonces, estás en el kinder, ahí todo feliz, ahí estás conociendo a todos los chiquitos, toda la cosa, muy bien. Sí. Dijiste que a los 12 fue cuando te empezaron a llegar todas esas inseguridades por ahí. ¿Cómo fue la escuela? O sea, el kinder muy bien. ¿La escuela? Bien, También. interesante. De hecho, fue curioso. Primer grado, éramos 6 estudiantes. En el cole en el que estuve, empezó siendo colegio. Fue hasta 2002 que le metieron la escuela. Primer grado, segundo grado. Eh, y yo fui el único, como te decía, de la generación que aguantó todos los 11 años. 3 hombres, 3 mujeres. Eso era. Y, No, perdón. No, eso fue en segundo grado. Primer grado éramos 12, ok. pero segundo grado llegamos a ser 6. Y eso era un grupo obviamente muy pequeño. Ujú. Todos eran amigos, te sentías dentro del grupo de amigos, te sentías aparte. Sí, no. O sea, sí me llevaba con todos, pero igual era una cuestión de, que quieren jugar a fútbol. Pero Milo no puede. Pero yo también quería estar solo como para conocerme, pero yo también quería estar con amigos y me sentía, vamos a lo mismo, solo. Em, entonces era como un sentimiento agridulce, porque sí quería muchas cosas, sí quería compañía, pero no sabía como qué era la compañía exactamente que necesitaba o que quería. Em, Igual, vamos a lo mismo. Conocí muchas personas en todos los 11 años de escuela. em, con cierta gente de esa generación aún tengo contacto, como con 2, 3 personas tal vez. Pero igual siempre supe que había ese respeto y ese cariño, aunque igual, como todo, sí tenía mis preguntas, y otros tenían ciertas preguntas que hasta cierto punto me parecían ilógicas, Ok. porque, digamos, una, algo curioso es que yo conocí a un chavalillo desde que él estaba en primer grado. Él era un año menor que yo. Y cuando él tenía como 10 años aproximadamente, 10 11, llega y me pregunta, Mae, vieras que siempre he tenido una pregunta con respecto a vos, pero no me sentía como cómodo preguntando y aparte no sé qué me vas a responder, sinceramente.
Y yo como, ok, no sé por dónde va esto, ayuda. Y la pregunta directa fue, mae, ¿usted cómo duerme? Ok. Sí, que voy a ser honesto, durante mucho tiempo me pareció una... ¿Te ofendió? No me ofendió, pero sí me pareció extraña, porque vamos a lo mismo, yo no tengo cuadraplegia, o sea, para efectos de torso me muevo perfectamente, lo único es que simplemente me muevo de un lado a otro con la silla de ruedas. Pero la analogía del mae era, mae, es que yo por algún momento pensé que usted se dormía en la silla de ruedas y yo como, mae, ¿cómo te digo que eso no tiene como mucho sentido? Y ahora de adulto, ¿cómo ves que él te haya preguntado? Porque entiendo que de niño lo hayas percibido así, pero de adulto lo seguís percibiendo igual. Em, no, lo recuerdo como gracioso y extraño, pero esa, para mí esa es la definición gráfica de la inocencia de un niño y Exacto. del desconocimiento de una persona. Y más bien yo lo veo como qué lindo que él sintiera que se podía acercar a vos y preguntarte y no más bien como asumir como algo negativo o algo así, porque en esa, no sé, con esa idea yo pensaría, entonces la gente que anda todo el día de pie caminando duerme de pie, que es lo Sí, que él, o sea, no sé, yo me imagino que él nada más dijo, si él siempre anda en la silla, seguro duerme en la silla. sí. Vamos a lo mismo, nunca como que hablamos mucho al respecto, sinceramente, pero ahora viéndolo en retrospectiva me parece no solo una pregunta muy válida, Ujú, sinceramente, este, pero una pregunta como muy curiosa, ujú. Que él porque estuviera pensando todo el rato. que era- y vamos a lo mismo, el mae me lo preguntó como 4 años 3 o 4 después. años después de conocerme y yo así como, mae, El muchacho no puede dormir en paz pensando cómo hacías vos. de fijo, ¿no? Entonces sí es muy curioso. Pero nunca te trataron mal. Vos no sentías bullying. O alguien alguna vez En te cole discriminó. sí. Pero en la escuela, En escuela, tal vez como en cuarto o quinto grado, por lo mismo de este maestro en silla de ruedas, obviamente es más lento que yo. Si yo le robo un lapicero o algo por el estilo, no va a poder hacer absolutamente nada al ah, respecto. qué malos. Este, Los niños son muy crueles. básicamente, muy ingeniosos, pero a veces muy crueles. Ujú. Em, y de comentarios que actualmente me dan risa y soy mucho de humor negro actualmente, pero siento que a veces el humor negro podría llegar a ser una coraza de lo que realmente siento, Sí. porque Comentarios como de que. Transformer, Carrito Chocón, Rápido y Furioso, que me hagan el sonidito de reversa de un camión, em, Eso te lastimaba de niño. en algún momento sí. Y que no podía, sobre todo cuando era como de deportes, de educación física o así, el mae es que yo, ¿para qué vamos a jugar con el mae si el mae no puede? Y lo decían. Sí, en algún momento lo llegaron a decir. Y no sé si te pasaba como no sé si lo hacían así en tu escuela, Ujú. que hacían grupos, ¿verdad? Entonces decían, bueno, equipo A y equipo B, Sí. y cómo te sentías, y los ponían a elegir, o la profesora decía, usted para acá, usted para acá, usted para acá, usted para acá. Eh, por lo general era por lista, Ok. pero a veces sí era la famosa dedocracia. Y yo era de los últimos, curiosamente, ¿verdad? Ujú. Pero igual siempre llegué a ser aceptado por mis compañeros en esas dinámicas. Ok. Tal vez más como por una cuestión de tenemos que ver a ver cómo adaptamos esta cuestión para que también para el MAE tenga sentido. Este, pero, pero igual siempre con ese sentido de no sé qué estamos haciendo, pero esperemos que estemos haciéndolo bien o al menos de una forma en la cual él no se sienta
no se sienta aparte o no se sienta excluido. ¿Por parte de tus profesores o de tus compañeros? Sobre todo mis profesores y uno que otro compañero. No puedo decir que todos, por lo mismo, porque los mejengueros siempre van a ser mejengueros, aunque siempre hubo cariño y respeto. Pero siempre era como el grupito de, sabemos que al mae le gusta el básquet, juguemos básquet con él. Sí, no eran tus amigos, pero no necesariamente te trataban mal. Exacto. Vos te sentías solo. Sí. Me sentí solo desde los 12 años, tal vez hasta los 15. ¿Qué pasó a los 12 años? ¿Por qué te empezaste a sentir solo a los 12 años? Preadolescencia. Eso fue sexto grado. Sí. Preadolescencia. 11 o 12 años por ahí. Preadolescencia. Lo que te decía de sentir algún rechazo, tal vez físico, del no puedo, porque es que no puedo. Y es que también, paralelamente, en 2003, mi papá empezó a ir a iglesias cristianas. Entonces era igual ese conocimiento de qué es Dios, quién es Dios y si realmente me quiere, ¿por qué estoy en silla? Eso fue, o sea, vos te empezaste a hacer esas preguntas como Sí. a esa edad. Sí. Ok, todo esto cuando vos decís preadolescencia y todas estas preguntas y que te sentías así, era por tu mente, no era que alguien te hacía sentir así. O de los dos. O sea, ¿era vos mismo que te sentías así? Era sobre todo yo, pero igual vamos a lo mismo, sentía cierta distancia de cierta gente con la cual yo extrañamente me quería sentir aceptado, me quería sentir querido. No lo veo extraño, lo veo normal. Digamos, sí y no, porque vamos a lo mismo. Si estás en una institución desde primer grado, si todo el mundo te conoce por las buenas notas, porque te gustan los deportes, porque hablas bien inglés, X y Y, más bien uno podría llegar a sentir que más bien esas son razones para que la gente quiera estar con vos. Y no digo que no lo sean. Pero igual es un sentimiento vacío en el sentido de me quieren por razones que sí soy yo, pero no. Y me quieren otras personas, pero si yo no me quiero o si yo tengo muchas dudas a nivel personal, aunque obviamente tengo la aceptación y el amor externo, no se puede querer saber qué es recibir o poder dar algo que no se tiene. Sí, mucha gente me quería, mucha gente me respetaba, mucha gente me hablaba, genial. Pero vamos a lo mismo de esos sentimientos tal vez muy personales de porque yo, porque la silla, esto tiene un propósito, por qué no puedo caminar como los otros, por qué me da miedo acercarme a una mujer y sentir que me va a rechazar simplemente por estar en silla de ruedas. Entre otras perspectivas, ¿verdad? Que igual son cuestiones que pueden ser como muy superficiales, ¿verdad? Digamos, en algún momento podrían sonar como muy superficiales, Es ser adolescente. pero
Precisamente, es ser adolescente, es conocer las hormonas, es saber que no voy a estar solo el resto de mi vida. Pero para no estar solo el resto de mi vida, no solo tengo que adaptarme, sino tengo que contar mi historia. Y si quiero contar mi historia y si quiero ser el emisor de un mensaje, tengo que saber quién va a ser el receptor. Y quiero tener receptores de ese mensaje. Pero puede ser que no necesariamente los receptores de ese mensaje sean los que yo quiera, pero los que necesiten estar ahí. Exacto. ¿Y tenías amigos? O Sí. sea, amigos de que con los que comías y estabas y así. Sí. Sobre todo los primeros años de escuela, Kervin Miranda, Alex Conner, creo que era el apellido. Ujú. Perdón, hace rato no hablo con el mae. Pero Sí de hecho, tenías. sí, esos son como los dos que me vienen a la mente. En la escuela. En la escuela. Y en el cole, en este momento que estamos hablando, que Uy. tenías todos estos pensamientos y todo, ¿con quién almorzabas? Es que no tenía un grupo fijo. Ujú. Ese es el detalle. Por lo mismo de que mucha gente me conocía, yo me llevaba tanto como con personas mayores como con personas menores que yo. Okay. Yo muy rara vez, a partir de quinto grado, estuve con gente que era de mi generación. Por lo mismo, porque esa era la parte en la cual tal vez sentía ese rechazo del que hablábamos anteriormente, que era es que no me entienden, pero ni siquiera les importa mi historia, ni siquiera les importo, ni siquiera se quieren acercar. Entonces, ¿para qué intentarlo? Vos solito te ponías esa barrera. Sí. Con mucha gente sí lo hice. Con lo cual me arrepiento y hay mucha gente con la cual en algún momento quise hablar, pero no pude por cuestiones mías. Y mucha gente con la cual perdí el contacto, que igual me arrepiento, pero digamos, no voy a decir que me arrepiento del todo, pero que sí merecían una oportunidad que no me la di y tampoco se las di a ellos. Tal vez era tu mecanismo de defensa. O sea, como Sí. para que no te dirían qué es eso que vos dijiste, como cómo me le acerco a una mujer, que tal vez ella era súper buena gente con vos y todo, pero cómo llego y le digo que me gusta y vos con tu idea de, pero ¿por qué se va a fijar en mí? Ujú. ¿Te acercaste alguna vez a hablarle a alguna? ¿Y a decirle alguna que te gustaba? En, ¿En el cole? no, Ok. no. De hecho, no, nunca lo hice. Okay. La única relación que llegué a tener en colegio fue con alguien que ni siquiera estuvo en mi mismo colegio. Okay. ¿Te acuerdas que mencioné a Mario Granados y los dueños de Chupis? Ajá. Mi primera novia fue la hija de ellos, Ah, ok. Mariana Granados. ¿Y la conociste por el básquet? Sí. Ok. Porque paralelamente, como el papá era prácticamente el codueño del equipo, entonces los entrenamientos eran en el Senare y Mario a veces la llevaba. Ok. Y estuvimos mucho tiempo conociéndonos, luego perdimos el contacto, literalmente fue mi primera novia. Pero es que vamos a lo mismo. Ahí la historia fue un poquito diferente, porque no era una cuestión de conocer a una persona de cero. Por eso fue hasta cierto punto, y me atrevo a decirlo y a pensarlo y analizarlo, que fue por eso que ella fue mi primera novia.
porque no, no había esa cuestión, digamos, aunque llevábamos muchos años de no saber uno del otro, sí había ese primer contacto, sí había ese detalle de, ay, nos llevamos bien desde muchísimos años, hace rato no hablamos, pero a ver qué sale. Obviamente no es la única persona con la que he salido con como 5 personas más. De hecho, actualmente estoy saliendo con una persona. Igual vamos a lo mismo, siempre hay ciertas preguntas y ciertas expectativas, pero la cuestión es estar en la misma página. ¿Y cómo llegaste a decirle a ella que te gustaba o sea, cómo fue? O sea, ¿cómo ya llegaron a ser novios? Porque eso fue ya más grande. Sí. Entonces tal vez volvámonos un toquecito. Entonces estabas en el cole, te sentías así. ¿En qué momento empezaste a sentir tal vez más seguridad? O tal vez, ¿cuál fue el momento más bajo de esa etapa? ¿Y cómo empezaste a subir? Postoperatorios en colegio. Cuando a vos, cada vez que entras a un hospital, tenés un miedo de agujas porque no te encuentran la vena. Tenés un miedo de no sé si voy a salir de esta. Porque la primera operación que te acordás que tenés, te dijeron, en el mejor de los casos, si esto sale mal, que esperemos que no, usted va a perder la vista. Por lo mismo de la espina bífida, yo nací con estrabismo. ¿Qué es eso? Para quien no sepa, básicamente un ojo se mueve y el otro se queda quieto. Okay. A mí me operaron de eso cuando yo tenía 5 años. ¿Y te dijeron eso? Sí. ¿A vos? Básicamente eso era la expectativa. ¿Te acuerdas que mencionaba la expectativa médica? Ajá. Básicamente la historia de mi vida. Digamos, si esto sale mal, podría quedar ciego. ¿Y vos te acordás qué sentiste antes de esa cirugía? Como antes de entrar a la cirugía. O sea, ¿vos estabas consciente de que existía ese riesgo? Sí, pero tal vez no tanto. Ok. Porque igual tenía 5 años, sabía que me iba a ayudar a la vista, sabía que era ambulatorio, sabía que no iba a durar mucho, pero cuando el estándar podría llegar a quedar ciego y te han operado de la columna, de apendicitis, de quemaduras a nivel de rodillas. ¿Todo eso antes de los 5 años? No, eso a partir de los 5 años. Digamos, básicamente, es que literalmente, desde minutos de nacido, yo he estado luchando por mi vida. Y la última operación que tuve fue en 2011. Que, curiosamente, fue el año, vamos a un retrospectivo un toquecito más, al año del básquet. Que ahí fue uno de los momentos donde realmente sentí miedo. No sabía si iba a sobrevivir. La cirugía. Sí. ¿Cuántos años tenías? Tenía 15 años, 15, 16, por ahí. Esa edad vacilona. Sí, esa edad vacilona que hablábamos antes. ¿Y qué sentiste antes de entrar? O sea, ¿vos sabías que existía ese riesgo? Sí. Porque, a ver,
otra perspectiva de mi discapacidad. Hay un líquido que va en el cerebro que llega al abdomen. Ese líquido se llama líquido encefalorraquídeo. Ese sí lo he escuchado. Ese sí lo he ¿Ok? escuchado. Yo tengo una cuestión que se llama una válvula ventriculoperitoneal. Ese líquido, por mi condición, no llegaba a donde tenía que llegar. Y en 2011, el estimado se decidió encapsular, así como por varas, El líquido. 3 litros, básicamente una bicola a nivel de abdomen. Eso era lo que tenía. Y obviamente, como era la transición de 15, 16 años, cuando uno lo ven en el hospital de niños, en la clínica de espina bífida, es a los 16 años que le dicen, ya usted no es con nosotros. Ujú. Pero por lo mismo, no sabían si a mí me iban a tener que operar en el hospital de niños o en el hospital que me tocaba, que en este caso era en el Hospital México. Y yo sí, genuinamente, antes, digamos, toda esa época o todo ese tiempo que estuve ¿cómo es que se llama? Hospitalizado, sentí miedo genuino. Hasta inclusive momentos antes de entrar A la a cirugía. la sala de operaciones, porque igual, no era que yo no me sentía acompañado por Dios, yo no era que no me sentía acompañado por mi familia, pero sabía que eso podía salir mal. Y es en el único momento donde yo puedo decir genuinamente, aparte de, bueno, médicamente hablando tal vez, Ujú. en las cuales yo literalmente puse mi vida en las manos de Dios y dije, Lo yo a que te partir de quieras aquí no sé qué hacer. Si yo salgo de aquí es por algo, y si yo salgo de acá, eventualmente voy a empezar a contar mi historia. Porque irónicamente, aunque vamos a lo mismo, es mucha retrospectiva, porque estamos hablando de hace 13 años, fue un parteaguas interesante. Fue un parteaguas importante, y incluso el hecho de volver al colegio y ver a la gente genuinamente feliz por que yo haya vuelto, el ver a los profesores, el hecho de que mi madre estuvo prácticamente en clases de matemáticas y de química, porque yo cuando volví era para estar en la casa, pero estudiar, ¿verdad? Porque era Ujú. cuarto año y se sabe que cuarto año es uno de los años más difíciles de colegio. Este, entonces, como saber todo eso y saber que vamos a lo mismo, que fueron mis padres los que estuvieron ahí detrás mío, que mi madre fue a clases para explicarme a mí, para ver a ver si ella entendía, Qué linda. para yo poder entender, es una de las cosas que más agradezco. ¿Qué sentiste cuando te despertaste de la cirugía? Cuando abriste los ojos, o sea, cuando supiste sobreviví. Uno de los alivios más Sí. grandes que he sentido en mi vida, sinceramente. Sí. O sea, vos abriste los Sí. ojos y fue como, gracias Dios. Sí, es como si Aquí sigo. simplemente gracias a Dios, y aún me duelen las lágrimas porque pues a veces ¿cómo es que se llama? Por la anestesia, a veces las lágrimas se vuelven muy saladas, por quien no sepa. Entonces, sí era como, estoy vivo y me arden los ojos, ayuda. Em, pero sí, y ya digamos, saliendo del cole, para hablar un poquito más hacia el presente, em,
2013 empecé a estudiar Derecho. Derecho. ¿Entraste a estudiar Derecho ya con más autoconfianza, ya con Sí. más amor a vos mismo? ¿Qué fue lo que hizo que vos sintieras ese amor por vos mismo o que empezaras a trabajar ese amor propio? El querer un futuro y la perspectiva tal vez utópica, dirían muchos, de la justicia social. Por lo mismo de saber mi historia, por lo mismo de saber qué es lo que había pasado, qué es lo que pasa a veces, inclusive hoy en día, em, sé que mi vida no es perfecta y que el único perfecto es Dios, pero si de alguna forma enseñando y ayudando y estudiando podía llegar a en algún momento mejorar la perspectiva o la vida de otros, yo me estaba dando por bien servido. Pero después de pandemia, no voy a decir que eso cambió, porque igual sí tengo la perspectiva de justicia social, de querer lo mejor para mí y para los míos. Por eso Derecho. Por eso Derecho, sobre todo. Y porque básicamente desde que estaba como en tercer, cuarto grado, tenía una obsesión con decir, yo voy a ser abogado, por lo Ok. mismo. Entonces, todo eso me ayudó, me moldeó. El único abogado en mi familia es el hermano mayor de mi padre, pero fue en pandemia, igual que me abrió los ojos de forma diferente, porque tal vez extrañamente frente a un micrófono o frente a una cámara se puede hacer más que frente a un libro o frente a un jurado. Por lo mismo, es más fácil contar una historia y querer dar la perspectiva de una historia y que a partir de ahí haya una educación y haya una apertura de un mundo diferente a la cual la gente no se atreve a estar ahí, que no se imagina el estar ahí, pero que lastimosamente en cualquier momento lo podrían hacer. Vos entrevistaste a Kevin. Se sabe la historia de Kevin, se sabe la historia de cómo él perdió las piernas. Él a los 4 años jamás iba a pensar que le iba a pasar eso. Ni él ni su familia. Pero pasó. Al menos en mi caso, yo me puedo sentir bendecido desde la perspectiva de que mi discapacidad fue de nacimiento. No es algo adquirido. Es lo que vos conoces. Es lo que yo conozco. E inclusive, si a mí me dijeran, yo hoy lo pongo de pie, es extraño, pero rechazaría la oferta. Sí, esa es la perspectiva de la medicina. Eso es lo que quiere la medicina. Pero lo que quiere la persona. ¿Por qué es que uno, como persona con discapacidad, tiene que adaptarse al mundo? ¿O por qué es que el mundo se tiene que adaptar a uno? Y no simplemente tomar en cuenta que hay una gran diferencia, que lastimosamente creo que actualmente aún no se conoce, que es que hay una diferencia entre igualdad y equidad. Igualdad. Igual para todos. Sea como sea, pero queremos que sea igual para todos. Pero equidad es el saber que somos diferentes,
que somos y vamos a ser diferentes, pero que queremos lo mismo. Y que vamos a llegar a lo mismo. ¿Cómo? No sé. Pero vamos a lo mismo. Somos seres adaptables. Somos seres sociables. El hecho de que unas páginas te digan cómo deberías de comportarte es muy diferente a que una persona te cuente su historia y te diga, basado en mi historia y basado en lo que te estoy contando, cómo vos vas a cambiar a partir de aquí. Uno de los pilares es la educación. ¿Te acordás que en algún momento estábamos hablando de la perspectiva de los niños, del miedo de los adultos? Dejad que los niños se acerquen a mí. Por eso te dije que qué lindo que ese niño, amigo tuyo, llegara a hacerte esa pregunta que suena tonta. Y tal vez él dijo, es que suena tonto, pero se lo quiero preguntar. Sí, Qué importante que él haya hecho eso. sí. Y qué importante la inocencia. Y qué importante la educación. Y qué importante el hablar las cosas. Porque con el rechazo, con el odio, con el miedo, no se logra absolutamente nada. Si nosotros queremos cambiar como sociedad, primero va a ser con nosotros mismos. Si no nos cambiamos nosotros, no vamos a poder cambiar lo que pasa a nuestro alrededor. Y se pueden crear muchísimas leyes. No tengo nada en contra del derecho, no tengo nada en contra de los diputados, ni mucho menos. Lo que hacen es respetable, es entendible y es sumamente necesario. Pero si desde una casa no se enseñan valores, o inclusive desde el barrio, de, no sé, una institución, desde nosotros mismos no nos damos cuenta de la necesidad del amor propio, no vamos a poder avanzar. Es cierto. Y es eso, ahora que lo estabas diciendo cuando te pregunté como qué fue lo que hizo que, ¿verdad? Que empezaras con ese proceso de amor propio, creo que fue cuando, me vas a corregir vos, el momento en el que vos entendiste que dependía de vos y de decir como que yo tengo que hacer estos cambios porque nadie se va a acomodar a mí, nadie tiene por qué, o sea, yo tengo que crear la vida que yo quiero vivir. Uh-huh. Que igual, hay muchos aspectos que, voy a ser honesto, no estoy donde quiero y no, tal vez me comporto como debería o como querría, pero es que no. Cuando se habla de éxito o cuando se habla de metas, todo el mundo quiere pensar que es una cuestión lineal. No lo es, en lo más mínimo. Es una cuestión de que no importa cuántas veces uno se caiga, uno tiene que levantarse. Que sí, es difícil, pero no es imposible. Y no es solo una cuestión de que queramos saber que no estamos solos, pero a veces eso es necesario. La mente, y se sabe con muchos artistas que se nos han adelantado, es uno de los peores enemigos. Y es necesario saber que uno no está solo.
que también, y lo digo desde mi perspectiva, el hecho de ser cristiano me ha ayudado mucho. No voy a decir que he sido perfecto desde el primer día, claramente, ¿no? He fallado mucho, le he fallado a mucha gente que no debería, inclusive hasta cierto punto recientemente. Y me he fallado a mí mismo una cantidad innumerable de veces. Pero por un punto negro en una hoja blanca, no se pierde una historia. ¿Cuál ha sido el rol de Dios en tu vida? Ahora que mencionaste eso. Mi por qué y para qué. Simple. Si yo he estado vivo después de 15 operaciones, si yo he fallado en escuela, bueno, en educación, digamos, y me he levantado en trabajos a nivel personal inclusive, y de otros aspectos que por razones obvias no voy a mencionar. Él es el que me ha mantenido vivo, realmente. Una de las frases de una película que que no me acuerdo muy bien cuál era la frase como tal, pero el parafraseo es: hay una gran diferencia entre vivir y estar vivo. Y curiosamente, esa película hablaba de la eutanasia. Yo, a una de las cosas que le tengo más miedo, inclusive actualmente, aún sabiendo qué va a pasar después, desde mi perspectiva, es la muerte. No solo por el hecho de la posible agonía al respecto, sino por el hecho de tal vez ver en retrospectiva y pensar: no logré lo que quería, no avancé lo que podía, pero avancé. Pero gracias a este tipo de entrevistas, gracias a, la iglesia, gracias a Dios, gracias inclusive a plataformas de transporte, logro dar mi perspectiva sobre muchas cosas y sobre mi historia. Y como hablábamos al principio, o como mencioné en algún momento, yo puedo contar mi historia, pero el receptor es el que le va a dar la perspectiva a esa historia. Porque yo puedo contar mi historia, pero vos o quien sea que vaya a ver esto puede tener una perspectiva diferente. Y cada quien va a aprender lo que necesita aprender de ella. Exacto. Todo el mundo va a agarrar algo diferente. Y eso es lo chido. Sí, inclusive una misma historia contada por la misma persona en diferentes ocasiones, igual como pasa con los libros, igual como pasa con los versículos, igual que pasa con las películas y hasta con las canciones, me atrevería a decir, cambia la perspectiva muchísimo. Y Emilio, ya para ir terminando, porque en serio me encantaría hablar con vos 3 horas más, pero hay un tiempo. Sí. Si pudieras agarrar de toda tu vida, de toda tu experiencia de vida, y dar un consejo a las personas que nos están escuchando, o una lección que vos has aprendido a lo largo de tu vida, ¿cuál sería?
sigan, hablen y no se detengan. Por ustedes mismos y por los otros. Qué lindo. Emilia, de verdad, demasiadas gracias por venir. Sé que tenés mucha más historia que contar y ojalá, de verdad, un día puedas tal vez abrir una cuenta solamente para poner tus escritos o de alguna u otra manera llegar a más personas y contar más a fondo tu extraordinaria historia. Que yo desde mi perspectiva, lo que rescato realmente es pues tu resiliencia y tu amor a la vida, tus ganas y deseos de salir adelante y de ir en contra de lo que te digan que tenés que hacer y hacer lo que vos querás hacer y ponerte en el lugar en donde vos querés estar, y eso me encanta. Y de verdad te agradezco mucho el hecho de que hayas venido aquí y que hayas sido tan vulnerable y que hayas contado tu experiencia, que es una experiencia que vale la pena ser contada efectivamente. Bien, gracias a vos, gracias a Dios, gracias a la producción, claramente, pero sí, ¿no? Más bien gracias a vos por escuchar mi historia, por tratar también de ayudarme a cavar un poquito en ciertos puntos y ciertos detalles que tal vez no había visto con la perspectiva con la que los veo hoy. Y gracias porque más bien fue muy ameno. Y bueno, no, en general, gracias. Gracias a vos. Esto fue una producción de La Resortera.